Muy buenas noches, mis hermanos, en este viernes ya 9 de febrero de este año en curso. Gracias a Dios que el Señor nos ha permitido disfrutar su presencia, cantarle, adorarle todos estos días. El día de hoy, viernes, quiero hablar, mis hermanos amados, sobre una de las señales milagrosas que Jesús hizo estando en la tierra y que está escrito para que nosotros conozcamos ese milagro que Jesús hizo. Voy a leer el pasaje, hermanos, que está allá en Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí vamos a encontrar varias lecciones en este milagro que Jesús hizo. Lo primero que tenemos que notar, mis hermanos amados, es que algunos personajes, unas personas, fueron a Pedro a hacerle una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Fíjese que este impuesto era pagado allá en el templo. Entonces, fíjese que estaban cobrando 2 dracmas, ¿verdad? Las 2 dracmas. Estas 2 dracmas, algunos opinan que equivale a $5, ¿verdad? Otros opinan que estas 2 dracmas equivalen el sueldo de un día, ¿verdad? El sueldo de un día. Iban a pagar impuesto todos los varones. Así que, mis hermanos amados, dice aquí el pasaje que las personas se acercan a Pedro y le hacen esta pregunta: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Pedro, hermanos amados, no se lo comunica a Jesús. Fíjese, Pedro no le dice a Jesús lo que le están preguntando. Eso lo vemos cuando dice el versículo 25. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero. Mire la enseñanza que da Jesús a Pedro, que Jesús conoce los pensamientos de todas las personas. Conoce tus pensamientos y conoce mis pensamientos. Lo podemos notar, estimados hermanos, allá en el Evangelio de Juan. Fíjese, Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces él conoce nuestros pensamientos y conoce las cosas que están pasando, conoce nuestro futuro también. Así que, estimados hermanos, miren qué lección está dando Jesús a Pedro. Porque dice el evangelista: y al entrar él en casa. Por cierto, solo el evangelista Mateo narra este milagro de lo que Jesús hace al pedirle a Pedro que vaya al mar, ¿verdad? Y el primer pez que pesque
por así decirlo, ¿verdad? Que agarre el anzuelo, va a sacar de su boca un estatero. Esto lo vamos aquí a leer también. Así que, mis hermanos, se trata entonces de este comentario, de esta pregunta a Pedro sobre si el maestro paga los impuestos, paga estas 2 dracmas. Y entonces Jesús se acerca a Pedro y le dice, ¿verdad? ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? Mire la pregunta, ¿de sus hijos o de los extraños? ¿A quiénes se cobran los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Estaba hablando Jesús a Pedro, sí que Pedro le haya informado. Entonces, aquí el evangelista hace este énfasis que Jesús primero le habla a Pedro antes de que Pedro se lo comunique. Esta información o estas preguntas que le hicieron estos personajes. ¿Quiénes? Los que cobran los impuestos o las 2 dracmas. Otra lección que vemos aquí, estimados hermanos, es que mire lo que dice Jesús. Sin embargo, ¿por qué Jesús paga los impuestos de las 2 dracmas? ¿Por qué? Porque él no debía pagar. Él estaba exento por ser hijo de Dios y también por ser israelita, ¿verdad? Él estaba exento. Pero dice, para no ofenderles. ¿Cuál era el motivo de que Jesús pagaría los impuestos? Para no ofenderles. Y da una orden a Pedro. Ve al mar. Mire la orden. Ve al mar. Ve al mar. Jesús siempre da órdenes y la persona que obedece recibe la bendición. Si la persona no obedece, no recibe la bendición. ¿Se acuerda de aquel hombre que estaba ciego? Dice, ve, lávate, allá en el estanque de Siloé. Y el ciego fue a lavarse. Y entonces, aquí la orden es, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, no esperes otros peces, sino el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Esta moneda de estatero, de plata, ¿verdad?, equivale a 4 dracmas. Si nosotros podemos pensar que el salario de un jornalero es de 300 pesos, 2 dracmas equivaldría a 600 pesos. 4 dracmas equivaldría a 1,200 pesos, ¿verdad? Así que, ¿cuántos le iban a pagar de impuesto? 1,200 pesos. Por si estamos sacando la cuenta, por si el obrero gana 300 pesos al día. Bueno, si gana 200 pesos, pues es menos, ¿verdad? Pero estamos sacando la cuenta si gana 300 pesos al día. 2 dracmas son 600 pesos. 4 dracmas son 1,200 pesos. Así que un estatero equivaldría a 1,200 pesos si tomamos en cuenta que el obrero gana 300 pesos diarios. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el milagro? ¿Cuál es la señal milagrosa? Que Pedro, al ir al mar, sacaría un pez. Y en la boca del pez estaría una moneda llamada estatero, equivalente a 4 dracmas. Pagarían los impuestos de Pedro o de Jesús y también la de Pedro. Es lo que dice, mire. El primer pez que saques, toma, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Paga los impuestos. Miren qué milagro. La obediencia atrae la bendición. Estimados hermanos, creamos a Jesús. Mire, Pedro obedeció. Pedro fue al mar. Pedro agarró el primer pez. Pedro le sacó
sacó una moneda en la boca del pez y Pedro pagó los impuestos. Mire qué milagro, qué señal milagrosa de Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y tiene el poder para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad y para sanarnos en lo espiritual y en lo físico. Hay que creerle y obedecerle, porque la obediencia atrae la bendición. Que Dios te bendiga.